¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda a su amigo el licenciado René Castellán Holguín, como siempre dándoles la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy padre. Se encuentra con nosotros la licenciada Virginia Domínguez, coordinadora estatal regional del Consejo Internacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Alec. Gracias. Se encuentra con nosotros el maestro Rafael Martínez, abogado y abogado postulante asociado del bufet Hernández Barros. Alec, bienvenido como siempre, amigo. Muchas gracias, amigo. Otro gran amigo, el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias, fiscal del Gobierno del Estado de México. Bienvenido, Eric. Gracias por la invitación. El tema es el poder de ser mujer. Empecemos con la licenciada Virginia. ¿Qué es el poder de ser mujer? Bueno, el poder de ser mujer conlleva muchas definiciones, porque el poder de ser mujer también lleva una responsabilidad. Nosotros, como Consejo Internacional de Derechos Humanos, ahorita vamos a implementar una conferencia en donde vamos a invitar a las mujeres a empoderarse, pero de una manera adecuada, no de la manera violenta como muchas mujeres lo están malinterpretando. El poder de ser mujer también es una responsabilidad que tiene que ver con los hijos, con la manera en que nos desenvolvemos y nos desempeñamos. Y bueno, básicamente en la conferencia queremos tratar todos estos temas porque vemos las necesidades que hay en esta región, sobre todo que las mujeres malentienden ese poder como empoderamiento, como podríamos decirlo de una manera muy simple, atacar a los hombres, ¿no? El poder de ser mujer lo confunden con ser violentas, con pasar o sobrepasar los derechos también de los hombres y de las dependencias gubernamentales. Creo que estamos muy mal informados en ese tema, y entonces nosotros en la conferencia queremos ayudar un poco a que las mujeres entiendan que el poder de ser mujer no es violencia, más bien es responsabilidad, y es que nosotros quitemos todos esos engaños que nos han llevado por mucho tiempo a creer que no valemos nada, ¿no? Más bien el poder de ser mujer para nosotros es llevar a piso firme que las mujeres tenemos muchas capacidades de crecer y tenemos derechos de reproducirnos de una manera sana. Maestro Eric, ¿qué opina? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Considero yo, desde mi punto de vista, que ese poder que tiene la mujer debe ser proporcional precisamente al otorgado con la Constitución y también tratados internacionales. La mujer desde mucho tiempo atrás dejó... pues más bien fue tratada de diferente manera, ¿no? Claro. Entonces ahora, pues, este bloque de constitucionalidad y también convencionalidad, pues establece ciertos parámetros para que la mujer no sea agredida, para que ese machismo ya se detenga, ¿no? Esa agresión hacia la mujer, tanto psicológica, sexual, porque las agresiones no nada más son físicas, también pueden ser sexuales, psicológicas, de muchas maneras las cuales se puede expresar una violencia hacia la mujer. Esta situación de empoderamiento considero yo que va surtiendo efectos día a día, ¿no? Como dice la licenciada, tienen también obligaciones que cumplir, tienen también derechos que cumplir, y la conferencia que precisamente nos va a hacer llegar, precisamente que nos haga saber también de qué manera pueden las mujeres expresar su sentir, porque muchas veces, bueno, hemos visto manifestaciones, hemos visto muchas cosas para poder ejercer su derecho, ¿no? Ese derecho que le fue vulnerado, ese bien jurídico tutelado que le fue vulnerado, en este caso su libertad sexual, o en este caso su integridad corporal, o en muchos casos también la vida. ¿Cómo pueden esas víctimas o esos ofendidos exteriorizar, manifestar su inconformidad ante la ley? De que sí se ha hecho un buen trabajo o que no se ha hecho un buen trabajo. ¿Cómo? ¿Cuál es la vía, licenciada? Ya en algún momento, bueno, que nos haga saber. Considero que, bueno, este empoderamiento ha ido creciendo y que sí, efectivamente, la mujer ha estado ejerciendo ese derecho y que se está protegiendo entre ellas. Pero lejos de protegerse entre ellas, tiene que haber un respeto del hombre hacia la mujer, claro, por siempre. Ese sería mi punto de vista, licenciada. Rafael, maestro. Pues bueno, primero que todo agradecer a ti, amigo, por la invitación, por poder estar con toda tu audiencia y con dos personalidades tan grandes como los maestros.
Me parece que es un tema sumamente interesante y sumamente trascendental, en razón de que efectivamente, como lo refieren ellos, ¿no? Tenemos una realidad histórica en nuestro país en la cual pues, se ha maltratado a la mujer, se la ha sojuzgado, y es en virtud de ello que tanto instrumentos internacionales como la Constitución, la Carta Magna, atendiendo o aterrizando a la reforma de 2011, que fue en materia de derechos humanos, pues se ha pronunciado al respecto. Entonces, lógicamente que hay estos instrumentos convencionales, estos instrumentos legales para proteger a la mujer. Me parece que hablar de un tema como lo es el poder de la mujer deviene y denota diversas aristas independientemente del tema legal, ¿no? Hablamos de temas morales y hablamos de cómo educar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Me parece que eso es un tema importantísimo a la hora de hablar de perspectiva de género, ¿no? Si bien es cierto, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, se señala que existe una igualdad entre hombres y mujeres, también lo es que como tal no somos iguales, ¿no? O sea, tan es así que pues nosotros nos hemos valido históricamente de nuestra fuerza física para poder sojuzgar a las mujeres. Tu servidor, sabes, yo tengo 3 hijas y lógicamente que cuando me enteré que iban a ser niñas, pues lo primero que me vino a la mente fue un miedo importante, precisamente por esta ola de feminicidios, ¿no? Que también ya entraremos más adelante en el análisis de este tipo penal autónomo del homicidio y del por qué existe, ¿no? Entonces, yo a título personal les puedo decir que me entró ese miedo precisamente por la realidad que vivimos en México. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar a las mujeres, que también ellas nos respeten a nosotros, porque también esta ola de independencia y esta ola de feministas y demás, pues también se ha venido distorsionando, ¿no? O sea, también ver a estas muchachas que salen y se manifiestan y demás, que están en su derecho, ¿no? Sin embargo, pues también la Constitución señala que si te vas a manifestar, pues debe de ser con las aristas correspondientes, de que no lesiones los bienes jurídicos de otro, que no cometas delitos en ello, y creo que tenemos que llegar a un consenso y tenemos que educarnos. Me parece que esa es con eso arrancaría, amigo. Virginia, el Consejo Internacional de Derechos Humanos, ¿qué pretende hacer? Bueno, aquí en la región nosotros, yo tengo la coordinación estatal. Nosotros estamos implementando una serie de oficinas en donde nosotros estamos dándoles, por ejemplo, a las mujeres o a los hombres, en general a la población, asesoría jurídica gratuita, viendo precisamente que se vulneran muchos derechos, que muchas veces la gente se siente no escuchada, se siente no protegida, sienten que si ellos van a hacer una denuncia, normalmente no los escuchan porque los hacen esperar mucho tiempo. Entonces nosotros les otorgamos ese acompañamiento para que puedan solucionar en gran parte su problema, ¿no? También nosotros contamos con una serie de asesorías psicológicas que también ponemos a disposición de la población, en donde también les ayudamos precisamente a estos temas de violencia, si sufren de algún tipo de violencia en su casa o algún tipo de situaciones, no necesariamente las mujeres, también tenemos violencia en cuanto a los niños, en cuanto a los ancianos, y todo este tipo de situaciones. Nosotros pretendemos mejorar la calidad de vida de la región. Sabemos que es una tarea titánica, pero es lo que nosotros pretendemos hacer en esta región. Fiscal, llega una mujer maltratada a la fiscalía. Es verdad, por lo que está diciendo Virginia, por ejemplo, de que tardan mucho, no las escuchan. ¿Es lo mismo para hombres y para mujeres? ¿Nos puedes explicar? Antes que nada, respecto del comentario, la licenciada, es sumamente importante y relevante estas capacitaciones. Primeramente porque se le hace del conocimiento ya sea a las víctimas o a los ofendidos que tienen derechos. La Constitución Federal establece precisamente en la reforma del 18 de junio del 2008 un catálogo más que son derechos de las víctimas u ofendidos, y esos derechos deben de hacerlos saber a todas las personas ofendidas o víctimas de un delito. ¿Por qué? El Código Nacional también lo establece y tienen ciertos puntos relevantes con las víctimas. Y una de ellas pues es esa atención psicológica, que desde el momento en el que una persona llega a alguna agencia del Ministerio Público por algún delito sexual, por alguna situación que tiene que ver con cuestiones de género,
se le tiene que brindar esa atención psicológica de manera inmediata, gratuita, también trabajo social, también se le proporciona un asesor jurídico gratuito. Todo eso son derechos que a veces las víctimas u ofendidos no lo saben. Entonces es fundamental tener esta plática. Cuando una persona llega a la agencia del Ministerio Público, los ministerios públicos que están especializados en cuestiones de género, pues establecen ciertos protocolos en los cuales cuando una persona del sexo femenino es agredida, inmediatamente se le brinda esa atención, se le inicia su denuncia, o si es una situación especial se canaliza al área especializada, por ejemplo en este caso los centros de justicia que ya establece el Estado de México especializados en la mujer, precisamente porque tienen una situación o un inicio a la carpeta con un protocolo especial para precisamente respetar los derechos contra la mujer. Entonces, cuando llega una persona, en este caso el sexo femenino, se tiene que activar ese protocolo. Si es mujer, normalmente siempre inicia una carpeta y se remite de manera inmediata al área correspondiente o a una fiscalía especializada en algo, ¿no? En este caso, en el Centro de Justicia de Mujer, si es un homicidio, pues se remite a la fiscalía especializada para feminicidio, si es sexual, de igual manera. Claro. Cuando llega la persona, la víctima, ahora sí que con el Ministerio Público analiza, no me compete y lo remite al área correspondiente. En dado caso que sea un hombre, Fiscalía también está la especializada en homicidios para que también pues él active el protocolo, ¿no? Pero sí, en la pregunta en concreto se duelen precisamente de esas tardanzas, pero yo creo que ha sido esto con el paso del tiempo como que se ha quedado en la mente de todos nosotros y pensamos que es así, realmente no lo es. No lo es, las víctimas sufren alguna situación, acuden a la agencia y sí les inician la carpeta. También hay que tener en consideración que a veces pues, tienen muchas personas no esperando, simplemente es esperar a que le corresponda a lo mejor su turno para iniciarlo, dependiendo la gravedad del delito. Pero sigo insistiendo, uno de sus derechos fundamentales pues es precisamente que sea asistido con un asesor jurídico, que se le atienda psicológicamente. También en algunos casos, en algunos delitos de feminicidio, también se proporciona, hay una comisión especial para los gastos funerarios, por ejemplo, también que se les proporciona. Entonces se vela y se tiene que respetar los derechos fundamentales, esos derechos humanos y también, por supuesto, pues lo plasmado en el artículo 20 en su apartado C. Entonces yo, desde mi punto de vista y la experiencia, creo que sí se ha dado cumplimiento en esa rapidez, en esa justicia pronta y expedita. Sin embargo, pues eso está sujeto a una investigación. O sea, finalmente los resultados no son hoy y mañana ya tenemos resultados, ¿no? También al ser especializados, pues se requiere también de dictámenes en psicología, de dictámenes a lo mejor en genética, de dictámenes en criminalística, que qué más quisiéramos que fueran de un día para otro. Claro. Entonces, esa parte también que bueno, derechos humanos establece, ¿no? En esa convencionalidad, en ese protocolo que se establece, pues sensibilizar también a las personas para efecto de que identifiquen que es un proceso, simplemente, que son procesos los que se tienen que llevar y que hay situaciones que no son tan rápido como se espera. Pero la justicia sí es pronta y sí es expedita desde mi particular punto de vista. Claro. Maestro Rafa, tú como abogado postulante, que estás en el ejercicio de la profesión, ¿has visto alguna diferencia, hombres, mujeres? Pues mira, yo creo que es sumamente trascendente lo que comentan los especialistas en la materia, el fiscal, la licenciada, y me parece que, como lo comentaba hace un momento, o sea, si bien nosotros tenemos los mismos derechos porque la Constitución lo demanda así, y tal y como lo señala el licenciado, pues estas reformas estructurales a la Constitución, tanto en materia de impartición de justicia, de pasar de un sistema de enjuiciamiento inquisitorio a un sistema acusatorio, como también la de 2011 en materia de derechos humanos netamente, demandan pues un avance, ¿no? Al final del día, pues el derecho es dinámico y como tal se tiene que ir evolucionando como la sociedad. Sin embargo, insistir en que, si bien es cierto como lo es, que somos iguales ante la ley, también de repente, pues los jueces o incluso las autoridades ministeriales, pues juzgan desde mi punto de vista, lo que me ha tocado ver, mal esta parte de la perspectiva de género. Y creo que esta parte tiene una vertiente de cómo nos educamos, cómo nos instruimos y también tantos años de victimizar a las mujeres. Me parece que incluso las famosas muertas de Juárez, lo vemos a diario, ¿no? Que incluso el fiscal no lo podrá comentar de mejor manera, que existen muchísimos feminicidios y la tasa de feminicidios es muy alta. Entonces, creo que en cuanto hace a la política criminal,
el Estado sí tiene que atender a esa parte y tratar de protegerlas, porque al final del día somos un país que ha maltratado durante muchísimos años a las mujeres, y me parece que esa parte de repente nosotros como hombres la tenemos que acatar, y también tenemos que ser parte de este cambio, ¿no? Platicábamos un poco del tema del feminicidio, y mucha gente incluso ha dicho, bueno, ¿y la vida del hombre? O sea, porque ya, o sea, tener un delito autónomo como tal, feminicidio, pues es atentar contra la vida del hombre desde un punto de vista dogmático. Sin embargo, ¿por qué existe el feminicidio? Pues en virtud de un tema de política criminal, de oye, estás maltratando muchísimo a las mujeres. Y lo platicábamos hace un momento en la tertulia, ¿no? Como de que no es que sea algo nuevo el maltrato contra las mujeres. Lo que sucede es que ha ido evolucionando toda esta idea, y ya las mujeres saben que tienen derechos, y ya hay mujeres que trabajan, ya hay mujeres que se preparan, y hay mujeres que no se dejan. Entonces eso muchísimo al machismo pues le impacta durísimo. Entonces igualdad pues tiene que haber. Ahora, desgraciadamente sí hay delitos, lo comentábamos, lo peloteábamos el licenciado y yo hace un momento, que demandan ocultamiento. Es decir, si una mujer realiza un señalamiento de que este cuate me tocó o este cuate me acosó, pues ya, te detienen y pues, 48 horas y por ejemplo, si es un tema de un delito sexual en agravio de una menor, pues es prisión preventiva. Entonces, con un solo señalamiento. O sea, me ha tocado ver, incluso tuve un asunto recientemente en el que el padre de la víctima, como ofendido, decía, es que yo no me imaginé que fuera prisión. Pues es que las acciones tienen consecuencias. Entonces, es que me parece que de acuerdo al hecho ni siquiera se da el delito, porque también un acoso, un abuso sexual, pues el elemento subjetivo es el que permea, ¿no? Entonces, esas cuestiones yo creo que hay que educarnos todos y hay que tratar de evitar este empoderamiento mal encaminado. Yo creo que todos somos iguales, y la vida de todos y los bienes jurídicos de todos tienen la misma valía. La cuestión es que atendiendo temas de política criminal, de política social, es que se han dado estos cambios. Lo que platicaba el maestro Rafael, hay mujeres muchas veces manipuladoras, lo que decía ahorita, ¿no? Llegan, acusan a veces al marido, sin tener ningún delito, ni argumento, fundamento, pero ¿qué crees? Tienen a la hija, ¿no? Sí, claro. Hija, tú di que te violó, tú di que te tocó. Sí, claro. ¿Te ha tocado esto? ¿Qué es lo que hablábamos hace un rato precisamente? Que ahí no pensamos en el daño que le hacemos a la menor, por ejemplo, el daño tan grande, porque al final del día si es una acusación, ¿no? Sin fundamentos, o si bien es cierto que la mamá se peleó con el papá, o que el papá la dejó, lo que sea, y la venganza de la mujer es irse en contra del señor, decirle a la niña que lo violó y todo, que la violó, perdón, y todo este tema, nadie se fija tampoco en pobre niña, ¿qué le va a pasar después de todo este proceso? Porque el papá la va a odiar toda la vida, la mamá va a tener que pagar su culpa, la niña va a estar en una situación de indefensoría totalmente vulnerable, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado este tipo de situaciones, de hecho nos han buscado precisamente para algunos otros casos que no tienen fundamentos. Nosotros, precisamente por eso les damos la asesoría legal, para saber exactamente si tiene fundamento la queja. Si no tiene fundamento, pues no nos metemos en conflictos que no tienen realidad ni van a llegar a ningún lado, ¿no? Porque tampoco el tema aquí es defender a todos nada más porque dicen que tienen un problema, ¿no? Aquí nosotros buscamos la raíz del problema, y si hay fundamentos y si hay argumentos válidos para que nosotros podamos proceder, sin ningún tema procedemos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque también, como bien dice, se revictimizan, ¿no? Y se hacen víctimas de una situación que no existe. Fiscal, ¿qué pasa cuando llega una acusación? Que hablaba la licenciada Verónica, que no es real, es fabricada, pero ustedes como fiscales tienen que hacer su investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese hombre, con esa persona que es inocente, pero me acusaste? Bueno, ahí está de por medio ese principio de igualdad, ¿no? Yo trataré, o la fiscalía tratará de demostrar esa teoría del caso, ¿no? Esa situación, esa acusación. Y se lo hará saber al juez en un determinado momento, y el juez valorará si lo que está exponiendo el agente del Ministerio Público tiene fundamento tanto jurídico como que abarque todo. Datos de prueba, datos de prueba, también los elementos subjetivos, todo, ¿no? Claro. Lo que establece para que pueda tener esa duda razonable. La defensa en su estado en nuestro estadio de defensor, pues por supuesto, si él sabe de cierta manera que eso fue creado, que lo inventaron, que se lo plasmaron, lo fabricaron,
pues inmediatamente el defensor se va a percatar de eso y va a sacar a la luz ciertos elementos que el fiscal no va a poder contraponer. Claro. Ese es el resultado precisamente de las audiencias, ¿no? De que si ya existe una acusación, como lo decía el licenciado hace unos momentos, ¿no? Partes de la acusación realmente para saber qué delito es, ¿no? Porque Claro, en una claro. investigación tienes datos de prueba, pero ya con una acusación enfrente ya tienes todos los datos necesarios. Entonces, el trabajo del fiscal es demostrarlo, ¿no? Tiene la carga de la prueba, sí es cierto, pero también el defensor, si bien dependiendo su estrategia, pues puede contrainterrogar para hacer que los testigos a lo mejor estén mintiendo, ¿no? O a lo mejor un peritaje que esté muy flojo, ¿no? Platicábamos de a lo mejor un peritaje en psicología, ¿no? En ese sentido donde pues el psicólogo dice, bueno, puede presentar lesiones o, daño psicológico en tal, el de medicina dice, no, pues no encontré nada, o sea, empieza la situación a descubrirse. Esa parte oculta que en algún momento inició, se va a descubrir ante un juez. Entonces considero yo que pues la parte de la fiscalía está ahí, probar lo que el fiscal tiene. Sin embargo, pues lo saca a la luz y el que decide pues, finalmente es el juez. Pero mientras tanto es detenido. Si es uno de los delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, va a estar detenido. Rafa, a mi amigazo, tú como abogado, postulante, abogado en ejercicio de la profesión, ¿cómo defiendes esto, hermano? Pues mira, respeto, yo soy un respetuoso tanto de la autoridad, de Claro, los claro. fiscales, del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, hay que recordar que este sistema de impartición de justicia se rige bajo la presunción de inocencia. Ese es el eje rector Claro. del sistema penal acusatorio. Entonces, el hablar de una prisión preventiva en su vertiente justificada, en su vertiente oficiosa, pues estamos hablando de una pena anticipada. Y esa pena anticipada rompe con este principio de presunción de inocencia. Entonces, si bien es cierto que este sistema establece que quien va a dar una valoración probatoria al dato de prueba, medio de prueba y prueba es el juez, también lo es que, de acuerdo a las teorías del caso, tanto del Ministerio Público, que en este caso es quien ejerce la acción penal en contra del investigado, el justiciable, también lo es que el defensor pues tiene que realizar esta defensa técnica y adecuada en virtud de los datos, medios de prueba y prueba que tiene. Sin embargo, si nosotros atendemos o aterrizamos a las etapas procedimentales, pues imagínate tú que, les ponía el ejemplo del acoso sexual. Este acoso sexual no se dio. Y estamos hablando que, si bien es cierto, la carga de la prueba es de la fiscalía, ¿qué carga de prueba? ¿Qué carga probatoria? Respecto a los elementos del delito. Entonces, nosotros podemos advertir que en una etapa intermedia, por ejemplo, no hemos descubierto que ese hecho con apariencia de delito, con distingos penalmente relevantes, son delito. ¿Por qué? Por el principio de presunción de inocencia. Y lógicamente que este principio de presunción de inocencia, como eje rector del sistema penal acusatorio, se va a regir por los principios rectores de contradicción, continuidad, inmediación, publicidad. Sin embargo, ese delito no se ha comprobado. Estamos hablando de hecho con apariencia de delito, con distingos penalmente relevantes. Sin embargo, parte de la problemática que tenía el sistema de enjuiciamiento pasado era precisamente eso, ¿no? Como de, pues bueno, ya se desahogaron las acusaciones por parte de la representación social, resulta que no hay delito. Entonces, pues vayas a su casa y pues muchas gracias, ¿no? Entonces, parte de esa situación de política criminal fue por lo que pasamos a un sistema de impartición de justicia como este. Sin embargo, pues la prisión preventiva justificada o oficiosa, pues supone exactamente lo mismo. Porque estamos hablando que todavía esa persona que está siendo investigada se presume inocente. ¿Por qué existe este catálogo? Por temas de política criminal. Es decir, en un país como México, ¿cómo se te ocurre que porque está diseñado para que todos los procesos sean seguidos en libertad? Sin embargo, ¿cómo se te ocurre que una persona que está siendo investigada por un delito de homicidio doloso, por trata de personas, por delitos sexuales cometidos en agravio de menores, en fin, todo este catálogo que ha sido adicionado constantemente, ¿cómo se te ocurre que va a seguir su proceso en libertad? Si es un criminal en potencia. Entonces, esa parte de decir criminal en potencia y lo sujeto a una investigación complementaria con una prisión preventiva, es decir, te voy a investigar y vas a estar en un reclusorio, en un centro de reinserción social, en tanto yo perfecciono mi acusación. En el caso de que el Ministerio Público, acabando la etapa de investigación complementaria, decida acusar.
decida formular acusación. Yo la verdad es que en ese tema pues sí voy a siempre tener esta postura de que somos un derecho penal del amigo, somos un derecho penal garantista, somos un derecho penal que va en avance, porque un sistema de enjuiciamiento acusatorio supone pues precisamente eso, países de alzada, por eso es que es un sistema acusatorio. Sin embargo, pues hablando de prisión preventiva, pues es un... opone o contrapone a la presunción de inocencia. Y a mí me parece que el legislador pues tendría que establecer o señalar cuándo debe operar y cómo debe operar, porque también tenemos el tema de la prisión preventiva justificada, que ya la piden por pedirla. Entonces, me parece que es un tema de política criminal, sin embargo, pues sí es una pena anticipada y independientemente del tema de la perspectiva de género, ya sea un delito que contemple esta perspectiva de género o no, pues sí debe de aterrizarse de manera taxativa, porque recordar que el derecho penal pues es taxativo, el derecho penal privilegia los principios de legalidad, de certeza jurídica, el principio pro homine pro persona, el principio de tutela jurisdiccional efectiva, que muchas veces en las audiencias no lo vemos. Ya entra el imputado, me afectaron mis 48 horas, quizás, como decía bien el maestro Rafa, el juez decide, la fiscalía decide, encontró elementos y se vincula a proceso. Después llegamos a la etapa intermedia, pues es inocente, no pasó nada. ¿Qué hace el Consejo Internacional de Derechos Humanos? A ver, ¿qué defiende ahora que es al revés? Pues ahora hay que hacer toda la defensoría preguntarle primeramente a la persona si muchas veces no quieren ni siquiera proseguir el tema porque ya están tan hartos de que se vulneraron sus derechos y todo este tema, que ya no quieren saber nada de tribunales, ni de abogados, ni de jueces, ni de nada. Entonces, primeramente, pues hay que preguntar a la persona afectada si quiere ahora contrademandar, ¿no? Si ahora, pero ¿cómo le reparas el daño a una persona que es inocente, donde ya lo metiste, no sé, ahí ya lo afectaste, ¿no? simplemente Sí, las 48 horas. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde entran ustedes? Nosotros... Somos hombres, por ejemplo, bueno, o es hombre, no pasa nada, también nos viendo. Sí, nosotros también entramos a la defensoría, no nada más de las mujeres, digo, nosotros como derechos humanos, pues como bien lo decía yo hace rato, nos abocamos a la defensoría que tiene argumentos, ¿no? Que tiene fundamentos, porque nos hemos topado con muchos casos en donde no hay argumentos válidos y hay cómo le haces para defender lo indefendible, porque no hay manera, ¿no? La gente piensa que nada más por pensarlo o sentirlo, tiene toda la razón y no es así. Sabemos que existen leyes, sabemos que existen procedimientos, entonces pues es la postura del CIDH, ¿no? Que tenemos que tener fundamentos para poder intervenir, si no, no hay manera. Fiscal, ¿dónde está la presunción de inocencia? Bueno, ahí es una línea muy delgada, ¿no? Claro. La presunción de inocencia, precisamente, como lo dice el licenciado, ¿no? Hay otras, lo establece ya el legislador. No, el principio de presunción de inocencia siempre lo tiene desde el momento, porque incluso hasta que se le formula imputación, se le vincula a proceso, se le trata como inocente, se le trata como tal. No se le ha tratado como culpable hasta el juicio. Entonces el principio de presunción de inocencia desde la perspectiva que tengo yo, no se le ha vulnerado en ningún momento. Son cuestiones subjetivas. En dado caso que se lo vulnerara el juez garantista, pues no permitiría precisamente una vinculación o una prisión preventiva justificada, ¿no? U oficiosa en este caso. Entonces yo considero que todos los sujetos, o todas las personas o imputados que están sujetos a un proceso y que están privados de su libertad, pues es porque se les ha respetado precisamente ese principio de presunción de inocencia. En el caso de que se le llegase a vulnerar, bueno, hay jerarquías como lo es derechos humanos precisamente, ¿no? Cuestiones convencionales para poder ejercer su derecho en el momento en el que el justiciable sabe que se le vulneraron o su representante sabe que se le vulneró el principio más importante, pues inmediatamente acudir a la siguiente instancia para hacerle saber y con eso quizá obtener su libertad, ¿no? O sea, hay situaciones que se pueden ejercer en un determinado momento. O sea, si se presupone que se le vulneró su principio de presunción de inocencia, bueno, pues tiene sus mecanismos, ¿no? Para poder hacer valer esa situación. Sin embargo, siempre se les ha tratado como lo que son, inocentes, claro, hasta que se le demuestre lo contrario. Incluso cuando se les vincula a proceso o cuando ya hay una sentencia, hasta ese momento, incluso hemos visto en los medios que pasan fue sentenciado tal sujeto, ¿no? Hasta ese momento ya pasa su nombre completo, pasa todo. ¿Por qué? Porque se les está respetando ese principio fundamental, que es el de presunción de inocencia, desde mi particular punto de vista, licenciado. Sí. Rafa, la presunción de inocencia, bueno, lo que platicaba el fiscal, ¿cuál es tu opinión?
Mira, yo creo que existen las autoridades y lo demanda, lo demarca el artículo 1 constitucional. Los derechos humanos, los derechos fundamentales deben de ser respetados, garantizados por las autoridades, ¿no? Y hablando de libre valoración probatoria, pues tanto los jueces de control como el Tribunal de Enjuiciamiento tiene que valorar los datos de prueba, tiene que valorar los medios de prueba, tiene que valorar la prueba pensando en la inocencia del justiciable. Sin embargo, efectivamente nosotros tenemos que aterrizar al principio de presunción de inocencia en primera instancia como un derecho humano que será el eje rector del sistema penal acusatorio, pero también un principio jurídico penal también. Este principio de presunción de inocencia pues tiene una regla de trato procesal, tiene una regla intraprocesal, es decir, yo no te voy a exponer en los medios de comunicación masivos como culpable, en atención a que precisamente esta culpabilidad, entendiéndola como el nexo emocional entre la conducta y el hecho, la vamos a dilucidar a esta etapa de juicio. Es decir, el delito, pues de acuerdo a la teoría analítica del mismo, de la dogmática jurídico-penal, demanda 5 elementos de acuerdo a la teoría pentatómica del delito: una conducta o hecho, que a su vez tiene una vertiente positiva, que será una acción, o una vertiente negativa, que será una omisión, que sea típica, antijurídica, culpable y punible. Para que sea un hecho con apariencia de delito o con distingos penalmente relevantes, demanda el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar un auto de vinculación a proceso, tiene que haber una acción o una conducta típica y antijurídica. Ya hablar de que sea culpable, pues ya estamos en etapa de juicio. Y las reglas de este sistema penal demandan que existan estas salidas alternativas. Es decir, la jurisdicción te la dejo a ti, parte procesal, para que puedas arreglar tu conflicto de acuerdo a un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional o bien al procedimiento abreviado. Sin embargo, me parece, lo que me ha tocado a mí vivir, una cosa es lo que dice el legislador, una cosa es lo que dice la Constitución, una cosa es lo que dice el Código Nacional y otra cosa es lo que pasa en la vida real, ¿no? Estamos hablando hace poco, de hecho peloteábamos, ¿no? De cómo fue el hecho, estábamos dando una asesoría y demás. Es que el hecho como tal le consta únicamente a las partes, ¿no? O sea, en el entendido de que exista un señalamiento de acuerdo a lo que demanda el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, hablar de una verdad histórica de los hechos es hablar de un sistema de enjuiciamiento inquisitorio. O sea, hoy no hablamos de una verdad, hablamos de una realidad probatoria. Entonces, desde mi punto de vista, este principio de presunción de inocencia en ocasiones no es respetado en el factum, es decir, en la vida real. Sin embargo, pues la Constitución, los instrumentos internacionales para la protección de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los gobernados, pues ahí están. Ahora, uno de los principios ulteriores del proceso penal acusatorio es proteger al inocente. Pero ¿quién es el inocente? O sea, en primera instancia, pues sí, la víctima y el ofendido que ya perdió, pero también el imputado. ¿Hasta cuándo va a dejar de ser inocente? Esta etapa de juicio. Y si me estás diciendo que este sistema penal demanda que no lleguemos a etapa de juicio, si llegamos a esta etapa de juicio y si existió una prisión preventiva, por ejemplo, pues ¿qué sucede? Pues si eras inocente, pero pues te tuve en un reclusorio durante tantos meses y lo lamento mucho, ¿no? Claro. Ahora, eso no es ni remotamente el pegarle a la fiscalía, por supuesto que no, porque también este derecho que tiene la víctima, que se le repare el daño, y son dos derechos que han colisionado durante toda la época de la humanidad: la tutela del inocente y castigar al culpable. Pero la presunción de inocencia supone el proteger al inocente, y un sistema de enjuiciamiento inquisitorio demanda una presunción de culpabilidad. Entonces, no es una cuestión de las autoridades, es una cuestión de una realidad histórica en México. O sea, vivimos en un país violento, esa es la realidad. Por eso está el catálogo del 19 constitucional, porque somos violentos. O sea, los países latinoamericanos somos violentos, y además de violentos no somos respetuosos de cumplir lo que demandan las normas. Virginia, pues el tiempo es muy corto, pero sí te quiero hacer esta pregunta. Muchas veces yo he escuchado que a veces derechos humanos defienden de delincuentes, a veces no se ve en su trabajo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tengo que decir que el Consejo Internacional de Derechos Humanos es una organización no gubernamental. Nosotros somos ciudadanos voluntarios que accedemos a tener un nombramiento dentro del Consejo. Si bien es cierto que muchas veces los derechos humanos siempre, todo el mundo dice que si defienden al delincuente, etcétera, pues bueno, nosotros, como ya lo había comentado hace un rato, primero a través de la asesoría filtramos la información que tenemos. Si tenemos nosotros bases jurídicas, si nosotros tenemos pruebas,
donde nosotros podamos intervenir, lo hacemos. Claro. En caso contrario, nosotros no nos metemos en esos tipos de problemas porque nosotros no somos gobierno, nosotros no somos fiscales, nosotros no somos... Sí, pero de alguna manera defienden Sí, los derechos exacto. humanos. Nosotros hacemos el acompañamiento, la coordinación estatal cuenta con un bufete de abogados, con un grupo de abogados que les dan ese asesoramiento, ¿no? a la gente. Y nosotros ahí filtramos qué tan viable es llevar ese caso o si en realidad no hay sustento legal, pues no nos metemos en ese tipo de conflictos porque caemos precisamente en ese margen o en ese estereotipo en donde nos acusan de defender a los delincuentes, ¿no? Claro, claro. Pues ya para cerrar este episodio, fiscal, de todo esto, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué algo que quieras agregar? Pues mira, yo ya habiendo escuchado al licenciado, ya sus últimas intervenciones a la licenciada, pues considero yo, primeramente, que se deben de respetar los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales se debe de cumplir a cabalidad lo establecido en nuestra Constitución política y bueno, se presta a veces a interpretación, ¿no? O sea, no se cumplen a lo mejor a cabalidad y como lo refiere el licenciado hace un momento, ¿no? Esas teorías que plasman los elementos del delito, ¿no? En esa culpabilidad, bueno, pues ahí sí es a interpretación, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, el licenciado, sí, pues es que hay una culpabilidad, ¿no? Ese nexo entre la conducta y el resultado ya se está atribuyendo, ¿no? Claro. Y bueno, a lo mejor otros no, todavía no se atribuye. ¿Por qué? Porque se le hace un juicio de reproche hasta una sentencia. Entonces se sigue considerando precisamente ese principio de presunción de inocencia, ¿no? O sea, digo, parte ya la realidad pues es completamente diferente a ya la aplicabilidad más bien de los elementos jurídicos ya en una audiencia o ya establecido en una carpeta, pues es completamente diferente, ¿no? Ya hay que empezar a visualizar situaciones de la vida diaria, ¿no? En este caso, entonces considero yo que sí se ha logrado de cierta manera proteger los derechos fundamentales, pero también no puedo dejar pasar que falta mucho trabajo, falta mucha conciencia y precisamente eso es lo que falta, una visión que nos apoye precisamente los expertos en esto para saber qué situaciones realizar, ¿no? Tanto las partes, los imputados, las víctimas, incluso los mismos abogados, ¿no? Nosotros, de observar en qué momentos se vulneran, se trastocan esos derechos fundamentales. Rafa, resumen tu punto de vista. No, bueno, pues yo agradecidísimo estar en esta mesa tan rica de análisis de un tema tan importante como es el poder de la mujer. Agradecerte a ti por la invitación y pues nada, cerrar con efectivamente, ¿no? Esta parte del juicio de reproche, efectivamente, ¿cuándo vamos a hacer este juicio de reproche? Pues bueno, cuando un juez, así lo demanda la Constitución, determine tu plena responsabilidad en el hecho, ¿no? Y atender a que este principio de presunción de inocencia debe de respetarse. Ahora, pues el Código Nacional, pues ahí lo demanda, ¿no? Ahí están Claro. plasmadas las normas procesales que se deben de seguir y también en la Constitución. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es cómo lo llevamos a la vida real, eso es completamente cierto. Sin embargo, me parece que más allá de una cuestión jurídica, más allá de una cuestión legal, es una cuestión de cultura. Y me parece que este sistema es relativamente joven, tiene 12 años. Estamos hablando que el pasado fue en 1934 cuando se instauró. Entonces existe una gran cultura de impunidad y una gran cultura de cómo hacer las cosas y el de repente cambiarte el chip no es una cuestión sencilla. Lógicamente que existen autoridades que están a la expectativa de abordar el trabajo de las autoridades netamente fiscales, netamente autoridades jurisdiccionales para que se respeten los derechos fundamentales de todos los gobernados, ¿no? Yo cerraría con eso y pues agradecer al licenciado, agradecer a la licenciada y pues seguimos aprendiendo todos. Gracias. Virginia, para terminar, ¿algo que quieras comentar? La página del Facebook que nosotros tenemos es precisamente CIDH Estado de México y el teléfono es 55 76 16 59 60 en donde me pueden localizar y recibir la información que requieran. Pues te agradezco mucho. Rafa, gracias. Eric, gracias. Muchas gracias Gracias por la invitación. Gracias. Hasta la próxima.